¿Pasa a vosotros, hermanos? ¿Me alcanzan a escuchar hasta allá atrás? Voy a pedirles que abran sus Biblias en Proverbios 23. Vamos a leer la primera parte del versículo 26. Proverbios 23. Vamos a leer la primera parte del versículo 23. Versículo... sí. Capítulo 23, versículo 26. Y luego me acompañan en oración y luego toman su asiento. Dice así: dame, hijo mío, tu corazón. Acompáñenme en una pequeña oración. Santísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos. Señor, el que habla te pide de tu espíritu, Señor, que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Santísimo Dios, ábrenos el entendimiento, abre nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú vas a hablar con nosotros hoy, Señor. Padre Santísimo, dejo esto en tus manos, que no se haga mi voluntad. Todo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a leer todo el versículo del capítulo 23 de Proverbios. El versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué está pidiendo el Señor? Y menciona hijo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y luego dice que tu ojo vea por mis caminos. Cuando aparece por mis caminos es como diciendo: busca mis caminos. El Señor Dios quiere vivir en nuestro corazón, quiere vivir en nosotros y principalmente quiere que busquemos sus caminos. Si leemos más abajo, allí habla de la ramera, habla de cosas, consejos que está dando el proverbista a toda la gente, principalmente a los jóvenes, que tengamos cuidado en el camino que vamos andando, que miremos por el camino del Señor, de Jehová, que es el camino recto, el que nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Pero cuando estaba empezando esta predicación, que empecé a programarla, empecé a hacerlo en mi mente, yo por lo regular busco qué es lo que le voy a predicar a la iglesia. Y después empiezo a buscar los textos que se acomodan a lo que yo le quiero decir a la iglesia. ¿Dónde moraba Dios en el antiguo tiempo? ¿Dónde estaba Dios en el antiguo tiempo? Claro que Él está en su trono, sentado en su trono, ahí, porque dice una palabra, una parte de la palabra, que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que él veía a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Claro que Dios está en su trono, pero cuando Él decide estar con el pueblo, ¿dónde andaba? Vamos a ver Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer el versículo 10, el versículo 16 y el versículo 20. Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice así: y harán también una arca de madera de citrón, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y lo dice el 16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Si vemos ahí la referencia del capítulo 16, versículo 34 y 33,
Moisés le dice a Aarón, toma del maná, ponlo en este recipiente, dice, para que se conserve para los que han de venir, para nuestra descendencia. Ese era el testimonio que le decía a Dios que pusiera en ese cajón que le dijo que hiciera. Y lo dice el versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, su cara la una enfrente de la otra, y mirando a la cubierta la cara de los querubines. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? A la arca de la alianza, a la arca del pacto. A eso me estoy refiriendo. Aquella arca que cargaba el pueblo de Israel cuando se movía de lugar en lugar en el desierto, dice que iba enfrente de ellos, la cargaban los sacerdotes de Leví, y dice que salían destellos de luz, porque ahí estaba el poder de Dios. Pero había otras cosas que estaban también ahí. Esa arca la llevaban ellos, y los de pueblos que estaban en el desierto le temían al pueblo de Israel, porque decían, ahí va el Dios de ellos, el Dios de ellos los protege. Aquella arca fue la que usaron cuando cruzaron el Jordán, que le dice Dios a Josué, dile a los sacerdotes que entren con la arca al Jordán. Y el Jordán dice que se abre, así como se abrió el Mar Rojo, dice que se abre y pega una nube, los cubre por encima, y dice que pasan. Así como pasaron en seco el Mar Rojo, así pasaron en seco el río Jordán, y llegaron a la tierra prometida. Aquella arca que David la recibió bailando para ponerla en el templo. Ahí estaban guardadas unas cosas. Ya vimos que una de ellas es el maná. Pero vamos a ver qué más había allí. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro corazón? Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreos capítulo 9, versículo 4. El cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta, toda parte alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, que vienen siendo las tablas de los 10 mandamientos. Esas cosas están en nuestro corazón. Guardamos los mandamientos de Dios. Y no nomás nosotros, quiero que sepan que gente que ni es religiosa guarda los mandamientos de Dios en cierta forma. Uno de ellos dice, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos. Y eso está en el corazón de nosotros. El maná está en nuestro corazón también. ¿En qué forma? Cuando andaba Jesucristo en el desierto, ayunando los 40 días, dice que se le aparece el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la contestación del Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y en otra parte de los evangelios dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, así dice él. ¿Está Jesucristo en nuestro corazón? ¿Su palabra está en nuestro corazón? Ahora, la vara de Aarón. ¿Qué es la vara de Aarón? La vara de Aarón que está en nosotros. La vara de Aarón reverdece, dice que hasta florece. Fue la vara aquella que utilizó, que le dijo Moisés, que tocara las aguas del río Nilo, que se convirtieron en sangre. La vara aquella
que tiró delante de Faraón y se convirtió en una víbora. Y se comió las víboras que los brujos o los sacerdotes que eran brujos hicieron brujería y también la convirtieron, los cetros que ellos traían, la convirtieron en víboras, y la víbora de Aarón, que era la vara de Aarón, se los come. ¿Qué viene siendo esto para nosotros? Era el cetro que traía Aarón como símbolo de su sacerdocio. Ahora en nosotros está el Evangelio. El Evangelio reverdece día a día. El Evangelio, cuando usted viene a la iglesia, viene derrotado, viene con problemas, viene con enfermedad, viene con cosas. Aquí a la iglesia lo renova, lo reverdece, se vuelve a renovar todo aquello, vuelve a salir con las fuerzas para seguir peleando delante de todas las cosas que el diablo pone para que nosotros no creamos en Dios como debe de ser. Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren lo que dice aquí. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón hacia la prudencia. Dice, si inclinares tu corazón hacia la prudencia. Dios nos enseña a ser prudentes. Dios nos habla y nos dice lo que debemos de hacer, para dónde debemos de caminar, dónde debemos de estar. No hagas esto, no hagas aquello, pero debemos de entender en qué forma nos está hablando Dios, en qué forma nos está hablando el Señor. ¿Quién es el que nos está tocando nuestro corazón? Y muchas de las veces no alcanzamos a entender esas cosas. ¿Por qué? Hay algo más en nuestro corazón. Le he puesto por nombre a esta predicación: Dios mora en tu corazón. Si Él mora en nuestro corazón, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Por qué dice, dame tu corazón? ¿Por qué está diciendo que tus ojos miren por mis caminos? Y luego aquí nos está diciendo, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, incline tu corazón a la prudencia. La sabiduría no está en el mundo. La prudencia no se encuentra con la gente del mundo. La prudencia se encuentra con Dios. La sabiduría Dios nos la provee y nos la pone aquí. Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, y luego vamos a leer el versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, y luego vemos el versículo 14. Y echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente pueda hacer agua dulce o agua salada. Y lo sigue diciendo el versículo 13.
¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buenas conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Versículo 14. Pero si tienes envidias amargas, contenciones con vuestros corazones, os gloriéis y no seréis mentirosos contra la verdad. Fíjense lo que está diciendo. Aparte de todo lo que les dije que está en nuestro corazón, que es el mismo Dios que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver eso. Es el maná, que es la palabra de Dios. Es la vara de Aarón, que es el Evangelio. Y están los 10 mandamientos. Pero a veces guardamos rencores, corajes, guardamos incredulidad. A veces cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediéndome esto a mí? Y todas esas cosas guardamos donde no deben de estar. En aquella arca no estaba nada más, no más que el poder de Dios, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. No se encontraba nada más allí. Pero muchas de las veces en nuestro corazón guardamos ciertas cosas que no concuerdan. Por eso dice Santiago, ¿puede un solo agujero de una fuente echar agua salada y agua dulce? No, no se puede. No hay manera de que el lado derecho sea dulce o el lado izquierdo sea salado. No hay manera. Claramente lo estaba diciendo Santiago. Ahora vamos a ver, ¿qué nos dice Pablo? 1 Corintios, capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que en vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenía de Dios, que no sois vosotros? Porque comprados sois por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Dios mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Por eso decía al principio, dame, hijo, tu corazón. Una vez llegué y le pregunté a un hermano, me dijeron que Dios es tan grande que no cabe en este universo. Y me contesta, y tan pequeño que cabe en su corazón. Así me contestó. Dios mora en nosotros. Dios está en cada uno de nuestros corazones. Dios de alguna manera está en los corazones de la gente del mundo. De alguna forma. Porque hay gente que no mata. Hay gente que no roba. Hay gente que no echa mentiras. Hay gente que no habla cosas que no deben de hablar. Voy a decirlo para que me entiendan, marralazones. Palabras obscenas. Pero de una manera creen unos y otros creen de otra manera. Pero aquí nos está diciendo Dios cómo debemos de creer. Verdaderamente, cómo es que Dios quiere que creamos en Él. Cómo es que Dios quiere que esté nuestro cuerpo para Él vivir dentro de nosotros. Ahora, si nosotros somos el cuerpo de Dios, el templo de Dios, y nuestro cuerpo es el templo de Dios, y formamos su cuerpo, ¿qué tenemos de qué temer?
¿qué hay que temer? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, el versículo 21. Y esto les decía el Señor a los fariseos, al pueblo de Israel. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y las homicidas. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay en los corazones de las personas. Pero nos está diciendo a nosotros que no guardemos esas cosas. En el arca no había nada más guardado. No habían cosas inmundas guardadas. Habían cosas que eran de Dios, cosas santificadas. Y Dios quiere un corazón santificado de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros guardemos la santidad dentro de nuestro corazón, porque allí mora el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, Dios está morando en nosotros. Salmos capítulo 33. El versículo 13 y 15. Salmos capítulo 33, versículo 3, 13 y 15. Y dice, desde los cielos miró Jehová, desde los cielos vio Jehová a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras. No nomás está viendo nuestro corazón. No nomás formó nuestro corazón. Él formó el corazón de cada uno de los que están viviendo en esta tierra. Él los hizo. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de mí. ¿Qué es lo que hay en mi corazón en estos momentos? Él sabe lo que hay en los pensamientos de cada uno de nosotros y en mis pensamientos. A cada instante y a cada momento Él conoce todas esas cosas, y no nomás lo de los que estamos aquí, sino de toda la gente que hay en el mundo, alrededor del mundo. Por eso Él es Dios. Por eso Él le decimos Dios Todopoderoso, omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Omnipresente, está presente en todo. Él es así de poderoso. Es un Dios que Él formó mi corazón. Y desde que lo formó, dijo, va a ser para que hable la palabra de Dios. Desde que lo formó, va a ser para que sea ingeniero. Va a ser para que sea doctor y sane. Va a ser para que llegue a ser un ministro de la ley. Él desde entonces nos enseñó y nos enseña todas las cosas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él formó nuestro corazón. Él hizo nuestro corazón. Él es el que sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué entiendo yo cuando a mí se me presenta una situación y digo, esto viene de Dios? Pues voy a hacerlo. Y me lleva a un camino donde me aparta de Él.
se me presenta otra ocasión y digo, esto no es de Dios. No creo que esto venga de Dios. Y resulta de que tomo aquella decisión y me lleva a un camino perfecto para que yo esté siempre al servicio del Señor. Voy a terminar con este capítulo. Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Hay algo que se anda oyendo y se anda diciendo, y supuestamente es un secreto a voces. Dicen que esta nación va de pique. Dicen que esta nación va directamente a la ruina. Van a venir cosas fuertes, cosas que a veces vamos a decir, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. Van a suceder cosas que a lo mejor nos vamos a retirar de con Dios. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora, y que se vestirá de luz, y que va a engañar aún a los escogidos. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creer en Dios y creer en mí. Él venció al mundo, y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. Si hay algo en su corazón, si en la parte izquierda de su corazón hay algo, o en la parte derecha de su corazón hay algo que no concuerda con lo que estamos hablando ahorita, con lo que dice la Biblia, pídele a Dios, ore a Dios, que le quite aquello para que sea echado fuera de usted. En la mañana estábamos estudiando la última lección y dice Ezequiel que él iba a cambiar los corazones que estaban hechos de piedra. Si parte de su corazón está todavía de piedra, pídele a Dios para que lo convierta en algo blandito, en carne, para que pueda estar la palabra de Dios completa en cada uno de ustedes y puedan creer lo que verdaderamente el Señor ha escrito y el Señor habla a todas las naciones de este mundo. Que el Señor los bendiga.